today? Are you having a great day? I hope so. Are you ready to learn English today here on Talk? I hope so. Y miren, hace un momento estaba utilizando esta expresión I hope so. Nos habían preguntado en un correo electrónico qué significa esto de I hope so. I hope so. Pues bueno, lo vamos a explicar en un momento, pero sin antes irnos a la pregunta de esta semana. Recuerden que estamos viendo cómo hacer la diferencia entre cosas que se hacen como rutina y cosas que se hacen en este momento. Y para eso vamos a utilizar la pregunta de esta semana. Vamos a ver de qué tenemos. Esa es la pregunta que estamos repasando. Are you doing anything to get in shape? Vamos a repetirla una vez más. Are you doing anything to get in shape? Y ahí tenemos ese verbo get in shape. Significa ponerse en forma o mantenerse en forma, podría ser una traducción. Dice, estás haciendo algo, tú estás haciendo algo para mantenerte en forma o para ponerte en forma. Get in shape. Bueno, también aclarando que este verbo get pues significa algunas cosas. Get literalmente significa conseguir. Get in shape no estaríamos diciendo conseguir en forma. Tiene algunas otras implicaciones pues semánticas. Si yo digo get in shape significa poner en forma. Pero si yo estoy hablando de comprar algo, el verbo get también se lo puede utilizar. Por ejemplo, get a new car, get a book, comprar un carro, comprar un libro. Puede ser utilizado en ese contexto. Pero como estamos viendo en la pregunta, get in shape significa ponerse en forma. Are you doing anything to get in shape? Y vamos a responder con algunas opciones que habíamos visto en la pregunta de la semana. Y ahí tenemos la primera. Are you doing anything to get in shape? Not really. Y observen eso. Not really pues significa en realidad no. Not really. Are you doing anything to get in shape? Not really. I work too much. Y quiero que se pongan a analizar lo que vemos ahí. I work too much. ¿De qué estamos hablando de ahí? ¿Algo que se hace rutinariamente o algo que está haciendo ahora en este momento? Vamos a analizarlo en el pizarrón más adelantito. So, dice, I'm not doing anything. I'm not doing anything to get in shape because I work too much. And I hardly ever exercise. Casi nunca hago ejercicio. I hardly ever exercise. Analicemos esta pregunta, esta respuesta. ¿En qué tiempo gramatical lo estamos realizando? Vamos un ratito al pizarrón. Miren, quiero que ustedes me pongan un poquito de atención en esta parte. Si yo digo I work too much, miren, I work too much. Quiero que le comparen esta, too much, I work too much. Compárenle con esta otra oración. I am working too much. I'm working too much. Obviamente, bueno, desde el primer punto que nosotros observamos la oración, tienen otras palabras, por lo tanto tienen una diferente implicación de significado. I work too much se refiere a una rutina. Routine, I work too much every day. Yo trabajo mucho todos los días, los fines de semana, etc. Pero si yo estoy diciendo I am working too much, observen esto, I am working, estaría diciendo yo estoy trabajando mucho. Y aquí puedo hablar de esto. Puedo decir que estoy trabajando mucho estos días. Estoy trabajando mucho estos días o estoy trabajando mucho en este momento. ¿Ok? Entonces, observen la diferencia. I work too much, yo trabajo mucho. ¿Cuándo trabajo mucho? Pues todos los días, una rutina. Pero si yo digo I am working too much, working, yo estoy trabajando mucho, estoy hablando de algo temporal, solo por estos días o en este momento. En la diapositiva habíamos observado pues que dice I am not doing anything because I work too much. Yo trabajo demasiado. ¿Cuándo? Pues todos los días.
Ahora observemos la siguiente respuesta a la pregunta de la semana y le vamos a dar el mismo análisis. Okay, are you doing anything to get in shape? Oh yeah. I am going to the gym and eating healthy food. Ustedes pueden observar ahí, pues en la respuesta dice, I am eating healthy food. I am going to the gym. Ahora pónganse a empezar un poquito. ¿Cuándo está yendo al gimnasio? I am going to the gym. Estos días, durante esta temporada. I am going to the gym no es lo mismo que decir I go to the gym. I am going to the gym these days and I am eating healthy food. Estoy yendo al gimnasio y estoy comiendo pues comida saludable, dice healthy food. Y observen que no es lo mismo que decir I eat healthy food. Eat healthy food diría yo como pues esta comida saludable como rutina. Pero el señor de la foto nos está diciendo que él está comiendo, he's eating healthy food, solo por unos días, tal vez hasta ponerse en forma. Bueno, practiquemos la pregunta, are you doing anything to get in shape? Yeah. I am going to the gym and eating healthy food. I am going to the gym and eating healthy food. Vamos a ver la siguiente respuesta y le vamos a dar el mismo análisis. Veamos. Ya tenemos otra respuesta a la pregunta, ya la habíamos visto en el programa anterior. Are you doing anything to get in shape? Are you doing anything? Vamos a practicar esta pregunta un poquito más despacio. Are you doing anything to get in shape? ¿Estás haciendo algo para mantenerte en forma? Are you doing anything? Well, miren, el señor de la foto dice kind of. Y recuerden que esta expresión kind of significa más o menos, kind of, well, yeah, sí, a veces no, kind of. Eso significa esta expresión, dice, sometimes I go running in the morning with my wife. So, kind of, sometimes I go running in the morning with my wife. Ahora pónganse a pensar, ¿esta respuesta está hablando de una rutina o algo que está haciendo en este momento? El Señor está diciendo sometimes, y recordarán que sometimes significa a veces, y esta palabra nos implica pues que está refiriéndose a una rutina, a veces, los lunes, los martes, tal vez el fin de semana, a veces, dice, sometimes I go running with my wife. A veces yo me voy a correr con mi esposa, dice, en las mañanas. Ahora vamos a analizar la última respuesta a la pregunta de la semana. Veamos qué tenemos. Ok, y miren, ahí tenemos, pues este señor está tratando de dejar de comer, ¿verdad? Vemos ahí en la foto que él está decidiéndose si se come la manzana o si se come el postre. Y por eso le hacemos la misma pregunta. Are you doing anything to get in shape? Are you doing anything to get in shape? ¿Está haciendo algo para mantenerse en forma, para ponerse en forma? Well, dice, definitely. Y vamos a aumentar esta palabrita en nuestro vocabulario. Definitely significa definitivamente. Está parecido al español, miren. Definitely. Dice, I'm trying to cut down. Y esta es otra palabra que quiero que ustedes incluyan en su vocabulario. Cut down significa reducir. Podría ser lo contrario de incrementar. Reducir, bajar el consumo de. I'm trying to cut down on dessert. I'm trying to cut down on dessert. Dice, estoy tratando, y no se olviden de este verbo, try. I am trying, dice, estoy tratando, estoy intentando. I'm trying to cut down on dessert. Estoy tratando de bajar el consumo de, o reducir el consumo de los postres, del azúcar y esas cosas. I'm trying to cut down on dessert, but it's hard. Dice, pero es duro, es muy difícil. Practiquemos la conversación. Are you doing anything to get in shape? Yeah, definitely. I'm trying to cut down on dessert, but it's hard. Bueno, y esa era la pregunta de la semana con sus respectivas respuestas. Ok, ahora vamos a satisfacer esta duda. ¿Qué significa esto de I hope so? I hope so es una expresión en inglés que significa espero que sí. I hope so.
Hope, el verbo en sí implica esperar, tener la esperanza de que algo suceda. I hope so significa espero que sí. Ustedes pueden utilizar algo parecido al decir I think so. Creo que sí o pienso que sí. I hope so, I think so, pues significan estas dos cosas. Ahora vamos a ver el tema del día de hoy. Seguimos revisando algunos temas que habíamos tratado en programas anteriores y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Clauses with if and when. ¿Qué es una clause? ¿Qué es una cláusula? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, a repasar más bien dicho el día de hoy. Clauses with if and when. Y estas dos palabritas que ustedes les ven en la parte de arriba, if and when, se las conoce como, también tienen la función de ser palabras conectoras o conjunciones. Nos ayudan a unir dos oraciones. Y vamos a hacer unos ejemplos, pues antes de ingresar a los problemas que les voy a plantear en las diapositivas y ustedes me van a ayudar a resolver. Veamos un ejemplo, ¿les parece? Ok. Vamos a imaginarnos que esta palabrita if, ok, if, que significa en español sí, sí, y when, que en español significa cuando. Estas dos palabritas me pueden ayudar a conectar o a unir dos oraciones distintas. Ok, miren, yo voy a poner aquí una oración súper fácil. Dice, I am happy. Miren, ¿qué dice en esa oración? Dice, I am happy. Dice, yo estoy feliz. Ok, aquí voy a poner otra oración. I am, ok, está muy corto, separémosle un poquito. I am on vacation. Sorry. Ok, miren, tengo dos oraciones que están, bueno, si nos olvidamos de esto, son dos oraciones completamente separadas. I am happy, yo soy feliz. I am on vacation, yo estoy de vacaciones. ¿Qué función tiene estas dos palabritas? Es unir estas dos oraciones para hacerla una mucho más grande. I am happy if I am on vacation. Miren, tiene otro significado. Yo soy feliz si estoy de vacaciones. O pueden intercambiarlo, en lugar de decir if, pueden utilizar when y dirían I am happy when I'm on vacation. Pueden también cambiar las oraciones. Voy a poner otra oración aquí, ¿ok? Ok, voy a poner, por ejemplo, I am happy, pongámosle happy. ¿Qué tal si le cambiamos esto? I am happy when, miren, I am at home. Miren qué dice. I am happy if I am at home. Soy feliz si estoy en casa. O soy feliz cuando estoy en casa. Ahora, vamos a utilizar algo que vimos en capítulos anteriores. Hablar de enfermedades. Miren, voy aquí a poner una pregunta y aquí voy a poner una oración. Miren. What do you do? ¿Ustedes recuerdan qué significa esto? What do you do? ¿Qué haces tú? Dice, what do you do? Ahora, si yo le uno con esto, diría, what do you do when? ¿Qué haces tú cuando? Y aquí puedo ponerle una oración, la que se me ocurra. Como en algunos capítulos hablamos de enfermedades y de dolores y de todo eso, yo puedo decir, what do you do when or if you have a fever? Miren, y he hecho una pregunta mucho más larga utilizando estas palabritas que me ayudan a unir estas dos oraciones. What do you do if you have a fever? Or what do you do when you have a fever? Estas palabritas que unen las dos oraciones se les conoce como conjunciones o linking words, palabras que unen. Link significa unir. Voy a ponerle aquí link. Linking. Linking words. Estas palabritas nos están ayudando a enlazar esta oración con esta de acá. Eso es lo que tenemos que hacer en las siguientes diapositivas. Las hemos puesto a manera de problema y ustedes me van a tener que ayudar a unir dos oraciones
utilizando esas conjunciones o esas palabritas conectoras que habíamos visto en el pizarrón. Veamos el siguiente problema, a ver si lo pueden resolver. Ok, y ahí tenemos el problema. What do you do when you have a cold? Miren, es una pregunta pues que a todos nos puede pasar. What do you do when you have a cold? ¿Qué haces? La primera parte de la oración dice, what do you do? ¿Qué haces? When, miren cómo le une, when you have a cold. Cold significa gripe, un resfriado. What do you do when you have a cold? So, what do you do when you have a cold? Y ahí tenemos dos partes de una oración que tenemos que unirla. Have a cold sería tener un resfriado, dice take medicine. Have a cold, take medicine. Tengo dos partes de la oración que debo unirlas. ¿Cómo voy a unirlas? Veamos la respuesta en la siguiente diapositiva. Y ahí lo tenemos. What do you do when you have a cold? Miren lo que hemos puesto como respuesta. When I have a cold, I take medicine. So what do you do when you have a cold? When I have a cold, I take medicine. Y ahora ustedes se estarán preguntando, pero hace un momento en el pizarrón el teacher nos indicó que esa palabrita when iba en el medio. Ahora, ¿por qué está al principio de la oración? Pues vamos a darles la explicación al respecto en el siguiente ejemplo. ¿Ok? Ok, teníamos en la diapositiva dos oraciones, ¿verdad? Tenía esta oración, por ejemplo, have a cold, have a cold, have a cold. Y aquí tenía take medicine. ¿Cómo uno de estas dos oraciones? Puedo hacerlo de dos maneras. Miren, puedo utilizar el when en la mitad. Hagámoslo como lo hicimos hace un momento. Y voy a unir aquí dos oraciones a través de esta palabrita, when. Yo puedo decir, I, obviamente tengo que poner el sujeto de este verbo take, que es tomar. I take medicine. Miren, I take medicine. Dice, yo tomo medicinas. I take medicine. When, cuando. Obviamente aquí otra vez tengo que poner un sujeto para este verbo. When I have a cold. Dice, I take medicine when I have a cold. Ustedes pueden variar esto y en lugar de poner when pueden poner if. Y pueden poner otra oración. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un resfriado? Pueden decir, I, en vez de tomar medicina, tal vez se van al doctor, ¿verdad? I go to the doctor. ¿Ok? I go to the doctor. La primera oración. I go to the doctor if I have a cold. Y ustedes pueden decir de otra manera o lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, miren, estas dos palabritas también las puedo colocar al principio de la oración, pero la condición es que si yo las voy a poner aquí, ¿sí? Y aquí va a ir la primera oración, ¿sí? Tiene que ir separado por una coma para unirle a la otra oración. Las dos son válidas, la que ustedes se acomoden. Yo puedo decir, capital letter, if I have a cold. Miren, si yo tengo un resfriado, if I have a cold, coma, I take medicine. Miren, las dos son válidas. Ustedes pueden decir, I take medicine when or if I have a cold, o if I have a cold, I take medicine. ¿Ok? Vamos a reforzar esta parte de aquí con otro ejercicio en el pizarrón. Antes de concluir el programa, vamos a ver. All right, do you answer your cell phone in class? Do you answer your cell phone in class? Dice, tú contestas del celular en clase. Y miren, tengo que poner esas dos oraciones, unirles a través de esas conjunciones when o if.
Y tenemos dos partes. La primera dice, leave the classroom. Leave the classroom. Recordarán que leave the classroom significa dejar el aula o abandonar el aula de clase. Leave. Este verbo leave significa eso, dejar, salir. Leave the classroom. Y la segunda parte dice have to answer a call. Have to answer a call. Tener que responder una llamada. La oración, ¿cómo se imaginan ustedes que debe quedar? Bueno, pues diría, cuando tengo que contestar una llamada, pues salgo de clase. O lo pueden hacer al revés. Salgo de clase cuando tengo que contestar la llamada. Y así es como queda. Veamos la respuesta. Ahí la tienen. I leave the classroom. I leave the classroom. Miren, dice, salgo del aula de clase. I leave the classroom if I have to answer a call. I leave the classroom if I have to answer a call. Vamos a ver otro ejemplo. Tiene la misma estructura. Recuerden, más ejemplos, más aprendemos. Vamos al siguiente. Y miren, ahí dice el dentista. Dice, what do you do when you have a toothache? What do you do? Esta primera parte de la oración, ¿qué haces? What do you do? What do you do when you have a cold? When you have a toothache. Ahí la vemos en la parte de arriba, ustedes pueden ver. Toothache, dolor de muela. Tooth significa dientes, muelas. Toothache, dolor, dolor. What do you do when you have a toothache? Y tenemos dos partes igual dos partes de una oración grande y la vamos a hacer una sola. Dice have a toothache, que sería tener dolor de muela. Dice go to the dentist. ¿Cómo unimos esas dos oraciones? Have a toothache, go to the dentist. Vamos a ver. Ok, vamos a ver la respuesta. Very good, thank you very much. Dice, when I have a toothache, ustedes observen que tenemos en la parte de aquí arribita, when, en la parte al principio. When I have a toothache, cuando tengo dolor de dientes o dolor de muela, when I have a toothache. Y observen en la parte de acá tenemos una coma. When I have a toothache, coma, I go to the dentist. O en lugar de poner when, pueden decir if, que significa lo mismo. Sí. If I have a toothache, si es que tengo dolor de la muela. If I have a toothache, coma, I go to the dentist. Lo interesante sería saber qué hacen ustedes cuando tienen dolor de la muela. What do you do when you have a toothache? En lo personal, I take medicine. When I have a toothache, I take medicine. Me tomo medicina o me tomo una pastilla. I take a pill. Pill significa pastilla. What do you do when you have a toothache? ¿Ok? Sería interesante que ustedes lo puedan responder. Veamos un ejemplo más para reforzar este tema. Ok, observen ahí dice, what do you do? No, ahora tenemos algo medio interesante. Miren, tenemos que unir en una pregunta las dos partes de arriba. Have a lot of homework. What do you do? Have a lot of homework. Ustedes me pueden ayudar en casa a decir qué significa esa primera parte de la pregunta. Have a lot of homework. ¿Recuerdan qué significa el verbo have? Tener. Have a lot of homework. Tener muchos deberes. Y la otra parte de la pregunta dice, what do you do? Eso tengo que poner en una pregunta mucho más grande. Las dos partes tengo que ponerlas en una sola. Y la respuesta igual, have a lot of homework, stay home. Tener muchos deberes, quedarse en la casa. Entonces, lo que tenemos que analizar es que la pregunta estaría diciendo, ¿qué haces cuando o si tienes muchos deberes? ¿Qué haces cuando tienes muchos deberes? Y la respuesta nos está diciendo el joven, dice, si tengo muchos deberes, me quedo en la casa. O cuando tengo muchos deberes, me quedo en la casa. Veamos cómo hemos estructurado las preguntas en la siguiente respuesta. Y ahí lo tenemos. What do you do when? What do you do when? Y observen en la parte de acá, ustedes pueden observar la palabra en amarillo que está ahí. Esa es la conjunción que está uniendo las dos partes de la pregunta. What do you do? La primera parte, when you have a lot of homework. Cuando tienes muchos deberes. So what do you do when you have a lot of homework? Y miren cómo nos responde el joven de la foto. Dice, I stay home.
¿Se acuerdan qué significa este verbo stay? Stay significa quedarse, permanecer. I stay home. Yo me quedo en mi casa, permanezco en mi casa. I stay home if I have a lot of homework. So what do you do when you have a lot of homework? ¿Ustedes qué hacen cuando tienen muchos deberes? What do you do when you have a lot of homework? Y ustedes pueden armar sus propias respuestas diciendo, pues bueno, yo me voy donde un amigo cuando tengo deberes. Dirían, I go to a friend when I have a lot of homework. O podrían decir, me voy a la biblioteca. I go to the library when I have a lot of homework. O pueden decir, yo consulto en internet. Pueden decir, I go online when I have a lot of homework, etcétera, etcétera. Veamos otro ejemplo. Ok, y este es cuando estamos estresados. Dice, get stressed, what do you do? Similar al ejercicio anterior. Get stressed, estresado, estresarse. What do you do? ¿Qué haces? Bueno, y la señora de la foto nos dice, feel stressed, take a walk. Feel stressed, take a walk. Ahora, la pregunta sería, ¿qué haces cuando te estresas o cuando te sientes estresado? Y la respuesta, la señora de la foto nos dice, cuando me estreso o cuando me siento estresada, pues salgo a caminar o I take a walk, tomo un paseo. Veamos la respuesta, ¿cómo nos quedó? Ok, what do you do when you get stressed? What do you do when you get stressed? ¿Qué haces cuando te estresas? When I feel stressed, I take a walk. Ok, y antes de terminar el programa, ¿qué les parece si vamos a ver el resumen de este día de hoy, de la clase de hoy? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Ok, y ese es el resumen. Observen las palabritas que están en color, encerradas en el círculo verde. Son las conjunciones, lo que nos ayuda a unir las dos partes de la oración. Do you take medicine when you feel sick? O pueden organizarlo de la otra manera que está en la parte más de abajito. When you feel sick, do you take medicine? Cuando te sientes enfermo, ¿tomas medicina? ¿O tomas medicina cuando te sientes enfermo? Y la respuesta es la misma cosa. Miren, I never take medicine if I get sick. Nunca tomo medicina si me siento enfermo. O pueden intercambiar con la palabra when y decir, when I get sick, I never take medicine. Bueno, y el tiempo se nos ha agotado y esperamos pues que la hayan pasado súper bien el programa del día de hoy. Si tienen preguntas, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico talk@utn.edu.es y estaremos gustosos de satisfacer todas sus preguntas, dudas, deberes. Tal vez no le entendieron algo al profesor, pues pregúntenos a través del correo electrónico y nosotros con gusto estaremos preparando una clase para ustedes. Okay, bye-bye. I hope to see you next class. Have a great afternoon. See you later.
música. Se enciende la alegría en mi ciudad. Así es, Isa, se enciende la fiesta del Yamor. Y los otavaleños celebramos con regocijo a nuestra ciudad. Manteniendo viva y latente nuestra identidad. Nuestra música, nuestra cultura, nuestro Yamor. Todos compartamos esta fiesta y mantengamos con orgullo nuestras tradiciones. Aquí todos están invitados a celebrarla. Shuya Najupashu. ¡Y que vivan las fiestas del Yamor! Aporte cultural de la Universidad Técnica del Norte, UTV, Televisión Universitaria y Radio Universitaria 101.1 FM.